Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Padre, recibe toda la gloria en este día, Señor. Gracias por tu amor y tus misericordias que son nuevas cada mañana. Venimos delante de ti con un corazón agradecido. Gracias por el cuidado que tienes de nuestras vidas, Señor. Gracias porque nos guardas en el hueco de tu mano. Y sin ser nada, Señor, tú estás con nosotros, nos utilizas para que tu nombre sea glorificado, que estés recibiendo toda la gloria y toda la honra que solo tú mereces. Padre, que en este tiempo estés quebrantando toda obra de la oscuridad, que este sea el mejor tiempo para cerrarnos de manera segura al pacto eterno de Jesús el Cristo, que ha consumado todo en la cruz. Que podamos mirarte solo a ti, experimentar esa paz que en verdad sobrepasa todo entendimiento. Recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Y vamos a mirar en este día la preciosa palabra del Señor que encontramos en la carta Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice la preciosa palabra del Señor: Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Amén. Padre, muchas gracias por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Gracias porque a través de tu palabra podemos escuchar tu voz para nuestras vidas. Podemos experimentar esa verdadera sanidad. Que estés quebrantando toda trampa, todo molde incorrecto, toda atadura en nuestras vidas. Que podamos estar experimentando esa plenitud del Espíritu Santo, para que podamos levantarnos como tus testigos en cada lugar que tú nos has puesto. Padre, utilízanos para que tu Evangelio, a través de nuestras vidas, esté alcanzando a los jóvenes, los niños, los adolescentes, a las siguientes generaciones. Gracias porque tú siempre cumples tu pacto. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Y es muy importante que estemos conociendo y disfrutando la oración. Pablo era un evangelista. Dios lo utilizó grandemente. Pero no quiere decir que no pasó dificultades. Él era como nosotros, una persona con sus fallos, sus debilidades, y pasó por muchas dificultades, quizás más de las que nunca vamos a pasar. Fue azotado, injustamente apedreado, perseguido, metido en prisión injustamente. Le querían quitar la vida. Hubo personas que hicieron un pacto para matarlo. Pasó graves dificultades, pero ¿cómo pudo Pablo tener victoria? ¿Cómo pudo no solo tener victoria, sino ser utilizado grandemente para que el Señor fuera conocido en todo el mundo? ¿Cuál era el secreto de Pablo? ¿Cuál es el secreto que tenemos que tener? Es la oración, esa oración correcta, conforme a la palabra, esa oración
de un verdadero evangelista. He compartido algunas veces que hace ya muchos años, en la primera iglesia que Dios me guió por su gracia, pues los miércoles, pues hacíamos el culto del miércoles y normalmente pues no podía venir mucha gente porque estaban ocupados con el trabajo. Entonces en ese tiempo estaba dirigiendo el preculto de oración. Y pues no había muchos creyentes, había pues dos parejas de ancianos que eran muy fieles y siempre venían al preculto los miércoles. Entonces teníamos un tiempo de preculto donde orábamos y los creyentes podían orar de manera libre, ¿no? Y siempre recuerdo un día, una oración que salió de esos viejecitos de tanta bendición. Pues una de las abuelitas estaba orando: Señor, mira lo que me ha hecho María, tú sabes todo lo que me ha hecho y sabes tal. Y resulta que María era la otra mujer, la otra abuelita. Y cuando acababa de orar, entonces la otra abuelita, María, le respondía a través de una oración. Estaban peleando con la oración, discutiendo entre ellas, ¿no? Y por supuesto, lo hacían sin maldad, ¿verdad? Pero no es la oración correcta. Y aunque conocemos la oración, muchas veces tenemos un pensamiento de la oración incorrecto, conforme a lo que hemos aprendido quizás, pensando que es algo que nos tenemos que esforzar, algo que es algo pesado. Incluso pensamos que si no oramos, pues Dios se va a enfadar con nosotros. Para nada, eso no tiene nada que ver con lo que nos muestra la palabra de Dios. Y a veces hacemos oraciones centradas en nosotros mismos, siempre pidiendo cosas para nosotros que nosotros pensamos que en realidad necesitamos, pero quizás son deseos o incluso cosas que aunque las tuviéramos no sería para bien para nuestras vidas. Por eso, para poder orar correctamente, para poder tener ese secreto de la oración del verdadero evangelista, tenemos que tener una base en la palabra, muy importante. Tenemos que ser como esa casa, dice la parábola, que está construida en la roca. Ese es el que no solo escucha la palabra, el que sigue la palabra, el que se edita en la palabra. Será como esa casa que está edificada en una roca firme y aunque vengan conflictos, situaciones, no se mueve. Pero aquel que no está realmente poniendo esa base en la palabra de Dios, cuyo núcleo centro es Jesús el Cristo, es como una casa edificada en la arena, dice la palabra, que al mínimo vientecito se derrumba, ¿verdad? Por eso tenemos que poner siempre esa base de la palabra de Dios, cuyo centro de los 66 libros es Jesús el Cristo. Tenemos que estar, como Pablo, teniendo esa conclusión en nuestras vidas, que Jesús es el Cristo, el que Dios ha enviado para solucionar todos los problemas. Que Jesucristo en la cruz realmente, Él abrió el único camino para regresar a Dios. Jesucristo en la cruz derramó su sangre y quebrantó toda maldición, perdonó nuestros pecados. Jesucristo en la cruz venció a Satanás. Por eso en Juan 19:30 Él proclamó esa palabra de victoria: consumado es. Ya Cristo consumó todo. Y la evidencia que Pablo conocía es que al tercer día el Señor resucitó. Y es la evidencia. Por eso Cristo ha vencido y Cristo vive. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, con todo el poder del cielo y de la tierra. Y Pablo no solo lo conocía, lo disfrutaba cada día, tenía esa base conforme a la palabra. Por eso, al proclamar el nombre de Cristo, en el lugar donde estamos, el reino de Dios se establece. La oscuridad es quebrantada. Y él tenía la base que al orar en su nombre, como dice en Hechos 1:8, podemos estar experimentando esa plenitud del Espíritu Santo, que es el poder que Él nos ha preparado para ser testigos, para proclamar el Evangelio. Y esto Pablo, el evangelista Pablo, era el secreto, tenía esa base conforme a la palabra. Pablo encontró al Señor por gracia de Dios, él era perseguidor de la iglesia.
Él era un religioso que estaba persiguiendo, estaba matando a los creyentes, dando su vida para eso, estaba engañado totalmente. Pero por gracia de Dios, camino de Damasco, el Señor le apareció una gran luz y cayó totalmente al suelo. Y allí el Señor no fue a su encuentro para estar castigándolo en absoluto, fue a salvarlo, fue a levantarlo como un gran instrumento para llevar el Evangelio especialmente a los gentiles. Por eso Pablo conocía muy bien, tenía la base correctamente y él podía disfrutar solo Jesús el Cristo, solo el reino de Dios, solo la llenura del Espíritu Santo. Y también conocía, como dice la palabra, que el Señor va a volver, la segunda venida. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones para testimonio de ellos, y entonces vendrá el fin. El Señor dijo en Hechos 1:11, a través de los ángeles, que iba a resucitar, que iba a venir en su segunda venida. Por eso, ¿qué quiere decir eso? Que Él tiene el control de todas las situaciones que ocurren. Él tiene el control porque Él es soberano, está moviendo todo. Él ya tiene escrito, ya tiene concluido que va a venir en su horario. Eso quiere decir que tiene el control de todo, que nos está guiando, que nos está protegiendo, que nos está guardando. Y tenemos que tener esa seguridad. No es lo que vemos, no es lo que sentimos. Escrito está en la palabra de Dios. Por eso Pablo, él era débil humanamente. Dice la tradición que era un hombre bajito, calvo, con chepa, cejijunto, era muy feo y no podía ni hablar. Dice, hablaba muy mal. Pero ¿cómo utilizó Dios a ese hombre como un instrumento para llevar el Evangelio delante de reyes, a los gentiles y también a su pueblo? ¿Cómo lo utilizó grandemente? Él tenía ese secreto. Tenía esa base correcta de la palabra, estaba editado en la palabra de Dios. Por eso con esa base nuestra oración es distinta. Ya no estamos orando por cosas propias, ¿verdad? No. ¿Cómo era la oración de Pablo? Pues él estando en la cárcel, preso, injustamente preso por el Evangelio. ¿Cómo oraba Pablo? Dice en Colosenses 4:3 y 4. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Estaba en la cárcel. ¿Por qué había sido encarcelado? Por predicar el Evangelio. ¿Y cuál era su oración? Señor, abre más puertas todavía, para que pueda predicar todavía más. No tenía ningún temor. Estaba en la cárcel por predicar el Evangelio y oraba para que Dios le abriera todavía más puertas. Quería predicar todavía más el Evangelio. Por eso esa es la oración de ese verdadero evangelista. Y es la oración que tenemos que conocer y disfrutar. Porque esa es la oración del pacto, la oración que ciertamente da respuesta, que ciertamente abre camino donde no lo hay, que ciertamente abre las puertas para que el reino de Dios se esté estableciendo. Pablo conocía muy bien, y tenemos que conocer, lo que sucede en el mundo espiritual cuando oramos. Aparte del mundo físico, que podemos ver, incluso tocar, hay un mundo invisible, un mundo espiritual que no podemos ver con nuestros ojos, pero la palabra de Dios, que es la verdad, nos está mostrando. Y lo que ocurre en ese mundo espiritual trasciende, influye grandemente al mundo físico. Por eso, ¿qué ocurre cuando estamos orando con el pacto? Hace un tiempo iba caminando por el bosque, hay un camino muy bonito, y a veces camino por allí para orar y hacer deporte, por supuesto. Es un sitio muy bonito. Y había un señor delante de mí, anciano, que caminaba con dificultad, cojeaba. Y al pasar a su lado me quedé sorprendido. Estaba orando fuerte, con voz alta, pero no era una oración a Dios
era un mantra. Yo me di cuenta que ese hombre estaba haciendo sus oraciones, se veía que era como un adivino, ¿verdad? Pero sin ningún miedo. Allí en voz alta, pum, pam, pum, repetía sus mantras, esas oraciones. Y lo pasé de largo. Y a la hora, cuando di la vuelta para regresar, me lo volví a encontrar. Y seguía haciendo sus oraciones, pero en voz alta, no tenía vergüenza que lo escucharan. Bum, bam, bum. Y ciertamente ese hombre estaba orando. ¿A quién oraba? A Dios no. Estaba orando a Satanás y los demonios. ¿Y por qué oraba ese hombre? Porque experimentaba un poder limitado, ¿verdad? Pero él conocía que la oración realmente, aunque era una oración, por supuesto, incorrecta, pero le daba un poder espiritual, porque cuando oramos, realmente se mueve el mundo espiritual. Hay líderes de sectas, como una secta que surgió en Corea hace muchos años, la secta Moon, que conquistó las élites de los Estados Unidos. Y el líder realmente lo que estaba explicando era algo muy extraño, ¿verdad? Eso. La gente dice, bueno, ¿cómo pueden hacer caso a este hombre, ¿verdad? Las tonterías que está diciendo con respeto. Pero la gente le seguía, la gente entregaba su vida por ese hombre, la gente daba sus posesiones, todas sus posesiones, para ese hombre. ¿Por qué? Ese hombre tenía un poder espiritual. Por supuesto, no era un poder de Dios, era un poder limitado, pero tenía poder. Ese hombre se pasaba 24 horas haciendo sus oraciones. Por eso cuando alguien se acercaba, dice que le podía decir todas las cosas, todo lo que le había pasado. Y la gente temblaba. Y la gente, al verlo, lo seguía, daba su vida por él, entregaba todo, se volvían como locos. Hay un mundo espiritual y por supuesto en ese mundo hay una batalla. Está Satanás y los demonios, pero por supuesto está Dios que es todopoderoso, sus ángeles. Y realmente tenemos que conocer ese poder de la oración. La gente que es hija del diablo está orando y sabe el poder espiritual que se mueve, que es un poder limitado, incorrecto, pero están orando 24 horas. Y nosotros, que por gracia de Dios somos sus hijos, nos cuesta orar. No nos damos cuenta la bendición que es la oración, el poder que se levanta a través de la oración. Por eso Pablo, él pudo conocer qué sucede al orar con el pacto, al orar esa oración que Dios desea. ¿Qué es lo que ocurre en el mundo espiritual? Cuando oramos, como muestra la palabra, el Espíritu Santo, que es Dios, obra poderosamente. En Hechos 1:14, 120, estaban orando, perseverando unánimes en oración y ruego, dice la palabra, con todo su corazón, aproximadamente 10 días, concentrados en la oración. En Hechos 2, del 1 al 4, vino un viento recio, lenguas como de fuego. Vino el Espíritu Santo, con ese poder del Espíritu Santo. Y ciertamente, al orar, el Espíritu Santo obra. Qué importante es nuestra oración. Vemos en Hechos 4:31, cuando Pedro y Juan, juntamente con ese cojo que fue sanado, estaban delante del Sanedrín, les prohibieron solo una cosa. ¿Cuál era? Que no hablaran en el nombre de Jesús el Cristo. La única cosa que les prohibieron. Podéis iros, pero no habléis de ese nombre. Satanás es astuto, ¿verdad? ¿Y qué hicieron Pedro y Juan cuando llegó y se juntaron con la iglesia? Les contaron lo que había pasado. ¿Y qué hicieron ellos ante ese problema? Oraban. Ellos conocían muy bien qué es lo que ocurre en el mundo espiritual al orar. Empezaron unánimes a hacer oración. ¿Cuál era su oración? Señor, danos denuedo para poder hablar en ese nombre con más fuerza todavía. ¿Cuál fue la respuesta? Dice en Hechos 4:31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Tuvieron respuesta absoluta, inmediata, porque era el deseo de Dios. Se levantó un poder que tembló todo. Se levantó un poder que dice que empezaron a hablar con denuedo, con arrojo,
la palabra de Dios. Dios dio respuesta. ¿Por qué? Porque al orar con el pacto, ciertamente el Espíritu Santo obra. Y Dios por su gracia envía a sus ángeles. Hebreos 1:14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y ciertamente los ángeles llevan nuestras oraciones delante del trono, dice Apocalipsis 8, versículo 4, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, con las oraciones de los santos, nuestras oraciones. Los ángeles las llevan a la presencia de Dios. Por eso al orar, el Espíritu Santo obra, Dios moviliza a sus ángeles a nuestro favor. Por eso ciertamente tenemos que conocer esta realidad. Giezi era el siervo de Eliseo, un hombre de Dios, una persona que también disfrutaba de la oración y su poder. Pero Giezi no podía ver ese mundo espiritual. Por eso cuando estaban en la ciudad de Dotán, rodeado por el ejército de los sirios, Eliseo, viendo esa situación, estaba tranquilo, porque era un hombre de oración. No solo veía las cosas físicamente, veía las cosas espirituales, las cosas eternas. Pero Giezi solo veía con sus ojos físicos y lo que veía no le gustaba. Los iban a vencer, pensaba él. Pero Eliseo oró que Dios abriera sus ojos espirituales. ¿Qué ocurrió? Dios dio respuesta y en ese momento Giezi se quedó sorprendido. Empezó a ver carros de fuego, el ejército celestial, y vio que los que estaban con ellos eran más que los que estaban contra ellos. Pudo darse cuenta cómo Dios envía a los ángeles, pudo darse cuenta de ese mundo espiritual, de la bendición que tenemos los hijos de Dios, del respaldo que tenemos. Por eso la oración, tenemos que darnos cuenta, conocer el valor de la oración, esa oración conforme al deseo de Dios, conforme al pacto de Jesús el Cristo, una oración para la evangelización mundial, para que su reino se establezca. Ciertamente, el Espíritu Santo obra en ese momento. Dios envía a los ángeles. Y la oscuridad es quebrantada. Dice en Mateo 12:28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y ciertamente, cuando el Espíritu Santo obra, los demonios huyen, son quebrantados, se establece el reino de Dios. Y eso es la obra que se levanta. Por eso en Mateo 8:16 dice la palabra, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Y ese es el poder de la oración. Cuando estamos orando, en ese momento el Espíritu Santo obra, la oscuridad es quebrantada, el reino de Dios se establece, Dios envía a los ángeles. Eso es lo que ocurre en el mundo espiritual. Por eso Pablo no solo lo sabía, él lo disfrutaba. Porque no solo hay que conocer sobre la oración, hay que orar. Lo importante es que oremos. ¿Cuándo? 24 horas. El Señor resucitado dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Podemos orar 24 horas moviendo ese mundo espiritual, porque al orar ciertamente se mueve el trono celestial, se levantan respuestas que en verdad trascienden el tiempo y el espacio. La luz del Evangelio se levanta para cumplir la evangelización mundial. ¿Cómo oraba Pablo? Él oraba 24 horas, pero especialmente cuando se levantaba un acontecimiento. Todos los días nos ocurren cosas, ¿verdad? A veces cosas que no son agradables, que nos mueven, que no nos gustan. No entendemos, ¿verdad? Nos sentimos mal. Ese momento es el momento donde tenemos que orar. Esa dificultad es para que oremos, para que pongamos esa situación delante de Dios. Por eso, Pablo, en su segundo viaje misionero, estaba en Asia y dice que iba a una ciudad para predicar el Evangelio, pero el Espíritu se lo impedía.
Qué extraño, ¿no? Pero si la evangelización es el deseo de Dios, ¿cómo el Espíritu Santo, que es Dios, paraba a Pablo? Él no lo entendía. Bueno, pues voy a ir a otra ciudad, pero el Espíritu le volvía a impedir. Entonces, ante esa situación que él no entendía, ese acontecimiento que no podía comprender y se sentía un poco mal, ¿qué hizo? Fue a la ciudad de Troas y empezó a orar, porque él sabía que a través de la oración, ciertamente Dios nos da y nos muestra su plan. Dios tiene un plan absoluto en todos los acontecimientos, en todos los problemas, en todas las circunstancias. Pero en vez de sentirnos mal, tenemos que orar, poner esa situación en manos del Señor para entender, Señor, ¿cuál es tu plan en esta situación? Ciertamente, dentro del pacto de Cristo, dentro del pacto de la evangelización, los conflictos, los problemas, las crisis, son bendiciones para nosotros, pero si no estamos orando no las vemos, nos desanimamos, Satanás nos engaña. Esa dificultad es una oportunidad para que se manifieste la gloria de Dios, para que el nombre de Jesucristo sea proclamado con poder. Por eso Pablo, que conocía esto muy bien, que era un verdadero evangelista, ante ese conflicto, en vez de quejarse, en vez de desanimarse, fue delante del Señor. Señor, muéstrame tu plan. Oró concentradamente en Troas toda la noche. Y dice que tuvo una visión. Dios le habló a través de una visión donde se le aparecía un varón macedonio que le decía, pasa y ayúdanos. Y enfrente justo de Troas, pasando el mar, estaba Macedonia, que era Europa. Y al día siguiente de mañana embarcaron y se fueron directos, porque no solo él escuchó de parte de Dios cuál era su plan, sino que por supuesto lo obedeció, ¿verdad? Siguió, fue dirección a Macedonia al día siguiente. Y ciertamente Dios levantó una gran obra a través de Pablo y su equipo en Macedonia, que era por primera vez predicar el Evangelio en Europa. Por eso tenemos que estar conociendo esa oración del verdadero evangelista, una oración conforme a la palabra, una oración que mueve el mundo espiritual. Y tenemos que estar orando delante de los problemas, conflictos, crisis, acontecimientos, orando para encontrar ese plan de Dios. Ciertamente, Dios va a levantar grandes respuestas. ¿Y Pablo cómo oraba? 24 horas. Él, su respirar era la oración. Y eso tiene que ser nuestra oración, 24 horas. Por eso en Primera de Tesalonicenses 5:17, Pablo dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. Efesios 6:18, Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Continuamente orando. ¿Para qué? Para que el reino de Dios se establezca. Si estamos orando para que el reino de Dios se establezca, para que las personas conozcan a Cristo, va a llegar el horario. Ciertamente el reino de Dios se va a establecer. El problema quizás en nuestras familias, que hay personas de nuestra familia que amamos, pero no quieren conocer el Evangelio, no quieren conocer a Cristo, es un problema que tenemos que hacer guerra espiritual, conociendo esa oración del pacto, y tenemos que empezar a orar cada día por ellos, quebrantando el poder de la oscuridad. Ciertamente en el horario de Dios, el reino de Dios se va a establecer. Dios va a abrir esos corazones para que puedan conocer a Cristo. Por eso Pablo oraba 24 horas para que el reino de Dios se estableciera. Cuando estaba en prisión, en vez de estar quejándose, en vez de estar desanimado, ¿él qué hacía? Oraba, porque sabía que ciertamente Dios tenía un plan. Y orando Pablo allí en el pretorio, dice la palabra que el reino de Dios se estableció. Él estaba preso. Dice un teólogo que la prisión estaba presa de Pablo, que era distinto, ¿verdad? Por eso en Filipenses 1, versículos 12 y 13, dice la palabra, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio.
y a todos los demás. Pablo, estando preso, veía una oportunidad. ¿Para qué? Para compartir el Evangelio. Por eso estaba orando allí 24 horas, compartiendo el Evangelio. Todo el pretorio pudo conocer que Jesús es el Cristo a través de Pablo, que estaba preso. Por eso él orando vio el plan de Dios. Y ciertamente, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Romanos 8:28. Y lo sabemos ese versículo, ¿verdad? Pero luego llega un problema y nos movemos. Es la realidad y nos da temor y no sabemos qué hacer. Por eso tenemos que estar teniendo esa base en la palabra. Siempre, como Pablo, estar editados en la palabra, siguiendo la palabra, permaneciendo en la palabra de Dios cuyo núcleo es Cristo, y estar orando con la palabra. En ese problema empezaremos a orar. Estaremos orando buscando el plan de Dios y veremos cómo Dios nos habla, nos muestra cuál es su plan. Dios levanta sus obras a través de nuestra oración. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que estén disfrutando esa oración que pudo estar disfrutando Pablo, ese verdadero evangelista. Porque en este tiempo donde hay tantos problemas, tantas enfermedades, sobre todo enfermedades mentales, adicciones, obsesiones, tenemos que orar. El evangelismo siempre empieza a través de la oración, a través de alguien que está orando para que las personas conozcan a Cristo. A través de esa oración Dios empieza a mover el mundo espiritual y abre las puertas para que podamos estar compartiendo el Evangelio. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, ustedes que son esos evangelistas tan importantes que Dios ha llamado en este tiempo por su gracia, que estén disfrutando esa verdadera oración. Y como cada viernes, por gracia de Dios, vamos a tener un tiempo también de manera práctica para poder estar orando juntos. Primero vamos a hacer una oración que disfruta del pacto de Jesús el Cristo. A veces hay hermanos que me dicen, no sé cómo orar. Y es bueno, ¿no?, que tengamos un modelo para en el tiempo de orar, que no solo estemos repitiendo los problemas, ¿verdad? Todo lo contrario, hay que estar confesando, creyendo la palabra que nos da verdadera sanidad. Por eso vamos a tener este tiempo de la oración que disfruta del pacto de Jesús el Cristo. Le invito, allí donde está, que pueda estar repitiendo delante del Señor esta oración. Querido Dios Padre, te doy muchas gracias. Gracias por permitirme tomar tu pacto y orar esta oración. Creo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Creo que Cristo es la respuesta a todos los problemas en mi vida. Él es mi Señor y mi Maestro. Por favor, que estés obrando en mi vida con el Espíritu Santo al hacer esta oración. Creo que Jesús es el verdadero profeta, el único camino para encontrarse con Dios. Padre, te doy gracias por abrirme el camino para encontrarme contigo, mientras yo vivía separado de ti, viviendo una vida de sufrimiento y de dificultades. Gracias por permitirme encontrarme contigo. Gracias por poder tener relación contigo y poder disfrutar de todas las bendiciones de ser hijo de Dios. Creo que Jesús el Cristo es el verdadero sacerdote que me ha liberado del pecado y de toda maldición. Padre, te doy gracias por venir a mi vida mientras estaba perdido en medio del sufrimiento
del pecado y de los desastres que vinieron a mi vida a través del pecado original. Te doy gracias por perdonar todos los pecados de mi pasado, también del presente y del futuro. Gracias por liberarme de la maldición del pecado y de la muerte. Muchas gracias por darme la verdadera liberación, por darme el verdadero gozo. Creo que Jesús el Cristo es el verdadero Rey, que ha quebrantado el poder de la oscuridad. Gracias porque Jesús el Cristo vino para deshacer las obras del diablo, quien me estaba engañando durante toda mi vida, que me hizo tener aflicciones espirituales y mentales siendo su esclavo. Muchas gracias por ayudarme a vencer en la batalla espiritual contra Satanás y tener la victoria en el nombre de Jesucristo. Padre, oro en el nombre de Jesucristo que está vivo. Amén y amén. Y podemos estar en medio de problemas, porque ciertamente, aunque somos hijos de Dios, no quiere decir, la palabra no dice que se terminan los problemas, pero sí dice que Jesús el Cristo es solucionador de todos los problemas. Por eso en el Salmo 50, versículo 15, dice la palabra: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Romanos 8:39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Si se encuentra en medio de un gran problema, una gran dificultad, es el mejor tiempo para cerrarse al pacto eterno de Jesús el Cristo, que ha consumado todo en la cruz. Por eso, tomando el pacto de Cristo, le invito a que pueda estar haciendo esta oración delante del Señor. Repita conmigo. Padre, te doy gracias porque a través de Jesús el Cristo, tú siempre estás conmigo, tú siempre me guías. Que en este momento quebrantes toda obra de la oscuridad que intenta moverme a través de este problema, que sea quebrantada en el nombre de Jesús el Cristo. Padre, que pueda dejar todo mi temor, toda mi inseguridad, toda mi incredulidad frente a Cristo, y que pueda tener esa paz, tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, como dices en tu palabra, que pueda ver que este problema no es un problema, es la mejor respuesta que tú tienes para que tu nombre sea glorificado, para que tu evangelio sea proclamado con poder. Aunque pueda parecer que estoy en fracaso, ayúdame para no caer en desánimo, que me pueda aferrar fuertemente al pacto de Jesús el Cristo, que es solucionador de todos los problemas, que pueda experimentar la obra del Espíritu Santo y que pueda creer que tú ya tienes toda la victoria preparada para mí. Oro en el nombre de Jesucristo que está vivo. Amén. Y podemos estar en medio de pruebas, pero ciertamente es el momento para aferrarnos a la palabra, que es eterna, que Dios siempre cumple,
Dice en Santiago 1, versículos 2 y 3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ciertamente, Dios, por su gracia, en medio de la prueba, Él nos da la salida, la victoria, porque Jesús el Cristo tiene toda la victoria en medio de esta prueba. Por eso, que podamos aferrarnos al pacto, y le invito a que pueda estar repitiendo esta oración delante del Señor. Padre, gracias porque tu gracia me sostiene. Gracias porque tú me proteges en el hueco de tu mano. Gracias porque esta prueba, tú tienes el mejor plan para mi vida a través de ella. Que estés quitando en este momento todo engaño de Satanás. Que estés quitando todo desánimo en el nombre de Jesús el Cristo. Padre, permíteme ver esta prueba como la mejor oportunidad para que tu nombre sea proclamado a través de ella. Padre, creo que tú vas a levantar grandes obras a través de esta prueba. Creo que me vas a abrir el camino para tener la victoria. Ayúdame a aferrarme solo al pacto de Jesús el Cristo, que es solucionador de todos los problemas. Gracias porque tú me vas a levantar como tu testigo. Oro en el nombre de Jesucristo. Amén. Y podemos encontrarnos en medio de una enfermedad, pero Jesús el Cristo es el verdadero sanador. Dice su palabra, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Por eso la enfermedad, que no es nada fácil humanamente, también Dios, que es soberano, tiene esa enfermedad en sus manos. Y Él tiene, a través de ella, un plan, el mejor plan para nuestras vidas. Por eso que a través de la enfermedad sea el mejor momento para restaurar la oración, para ser llenos del Espíritu Santo. Si se encuentra en medio de una enfermedad, que podamos aferrarnos al pacto de Jesús el Cristo y que pueda repetir esta oración delante del Señor. Padre, gracias porque Jesús el Cristo es el verdadero sanador. Que todas las fuerzas de la oscuridad que están obrando a través de esta enfermedad en mi vida sean echadas fuera en el nombre de Jesús el Cristo. Que en este momento sanes toda enfermedad de mi cuerpo, que me fortalezcas, que sanes toda herida en mi corazón, sana toda enfermedad en mi mente, en mi espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Padre, que esta enfermedad sea el mejor tiempo para mirarte solo a ti, para recibir la llenura de tu Espíritu Santo, para disfrutar que tú estás conmigo. Padre, dame esa verdadera sanidad para que me levante como tu testigo y mi familia, mi campo, sea transformado a través del Evangelio. Te doy gracias porque es por tu gracia que tú siempre respondes mis oraciones. Oro en el nombre de Jesucristo que está vivo. Amén y amén. Padre, muchas gracias porque tú siempre nos escuchas. Que podemos disfrutar de esa oración
que es el tiempo más feliz, que es el poder que transforma el mundo. Bendice cada hermano y hermana que nos escuchan en el nombre de Jesucristo. Bendice cada una de las familias que representamos, que tu reino se establezca con poder en cada una de ellas. Levanta con poder cada uno de los países hispanos, Señor. Obra poderosamente y levanta tu iglesia en todo el mundo, que juntos, en unidad, seamos utilizados para llevar este evangelio hasta lo último de la tierra y el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Padre, gracias. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar cada día disfrutando la oración, esa oración que agrada a Dios, esa oración del pacto, para que todas las personas a través de nuestras vidas puedan estar conociendo el Evangelio de Jesús el Cristo, que es poder de Dios para salvación. Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tendremos el mensaje núcleo. Les pido que estén orando para que el Señor nos dé la palabra que necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.